Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, el like contra la censura. Al otro lado de la pantalla y al otro lado del continente europeo, desde Madrid, España, nos acompaña Juan Antonio Aguilar. Querido Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? Muy bien, muy buenas. Un saludo a todos los que nos vean. Juan Antonio, en esta transmisión vamos a realizar una recorrida por los principales temas geopolíticos de los últimos días, muchos por cierto, pero quería comenzar esta recorrida con el siguiente tema, debido a que sorpresivamente el secretario de Defensa, Pete Hegseth, de los Estados Unidos, naturalmente, Pete Hegseth realizó un llamado de urgencia a todos los altos oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses, a quienes solicitó para participar en una reunión urgente sin el anuncio del tema de esta reunión. Aquí en imagen la noticia publicada inicialmente por Washington Post, hace muy poquito, hace horas nomás. Hegseth ordena una reunión urgente y poco común de cientos de generales y almirantes. El Pentágono ha convocado a oficiales militares de todo el mundo. Realizaron efectivamente un llamado a los altos oficiales estadounidenses de todo el mundo, de todos los comandos estadounidenses a lo largo y ancho del planeta Tierra. El Pentágono ha convocado oficiales militares de todo el mundo a una reunión en Virginia. Ni siquiera los generales de alto rango y sus estados mayores conocen el motivo de la reunión. Juan Antonio, ¿debería generar preocupación esto o simplemente representa una movida teatral más de la administración de Donald Trump? Bueno, a ver, toda la administración Trump es teatral, con lo cual no debería causar ninguna sorpresa. ¿Motivo de preocupación? Siendo racionales, en principio no. Y te digo por qué. Porque reunir a cientos de generales y almirantes, desde luego no es para una cosa muy secreta y muy importante, porque de ahí se va a filtrar inmediatamente la información de lo que se ha tratado y lo que no se ha tratado. O sea, es que es imposible. O sea, tú piensas en cientos de generales y almirantes que todos reciben una información que la tendrán que tratar con sus estados mayores, y sus estados mayores hay oficiales también, y tienen mujer y hermanos y niños y no sé qué. Es decir, vamos, que al final se acabaría filtrando de una forma u otra, se acabaría filtrando las cuestiones que se tratarán, que pudieran ser muy sensibles. ¿Qué es lo que creo yo y lo que a mí me sugiere? Pues que esto es una cuestión interna. Es decir, algo va a haber de reordenamiento en el Pentágono, posiblemente medidas que se van a tomar de reducción de costes en algunos puntos, posiblemente advirtiendo que pues las Fuerzas Armadas norteamericanas tampoco están en su mejor momento y a lo mejor hay que tomar determinadas políticas. Yo creo que va un poco más en este sentido. Es decir, yo creo que Trump habrá, y más conociéndole, pues habrá visto que a lo mejor no están a la altura de lo que a él le gustaría. No digo que estén en una situación lamentable, ¿no? Pero que a lo mejor Trump entiende que deberían estar a una altura mucho mayor, y seguramente ha ordenado que, a ver, hay que llamar a todo el mundo a capítulo, echar las broncas pertinentes, y comentar posiblemente cuestiones de política de defensa, pero internas. Es decir, no se van a reunir para declarar la guerra a nadie. Es decir, otra cosa, porque eso sería un alto secreto y posiblemente muy pocos jefes, prácticamente lo que sería el Estado Mayor de la Defensa, porque en nuestros países son los que conocerían el plan. Y luego sí, es decir, vamos a ver, si por ejemplo, por imaginar, ¿no?, estuvieran pensando en un tipo de acción en el Caribe, ¿para qué van a llamar al general jefe de la base en Okinawa? No tiene ningún sentido. Es decir, simplemente es un riesgo de que se filtre la información. O sea, por lo tanto, yo creo que
no debe ser un motivo de gran preocupación, si pensamos racionalmente. Y luego, lo que sí es verdad es que todo se teatraliza mucho. Porque, es decir, fíjate que sencillo hubiese sido decir, oye, vamos a convocar a todos los mandos militares porque vamos a ver qué reformas hacemos en la política de defensa y en la organización y la estructura de las Fuerzas Armadas y en la dirección del Pentágono, etcétera, etcétera, para optimizar y mejorar la eficacia y la eficiencia del ejército, ¿no? Eso es decir, lo hubieran dicho así tranquilamente y ya está. Bueno, pues seguramente, vamos, sería lo más normal del mundo. Pero no, es mejor hacer el teatro, ¿no? Convocas allí a todos los generales y almirantes, habrá fotos y no sé, se intenta, como siempre, demostrar una especie de fuerza ilusoria. En última instancia, alimentar un relato, ¿no? De que son la mayor potencia militar del mundo, invencible, la salvación de la humanidad y de la galaxia entera, etcétera, etcétera. No, yo creo que, en principio, si fuera algo realmente mucho más importante, no estaría anunciado ni se llamaría a toda esa gente. Hay que pensar que entre muchos de esos generales y almirantes los habrá simplemente de organismos puramente administrativos. Por ejemplo, justicia militar, ¿no? por decir uno, ¿no? Es decir, con lo cual, yo creo que no se van a tratar especialmente temas estratégicos, en todo caso operacionales y organizativos, ¿no? Es decir, Bien, Juan Antonio, sobre esta situación ligada a la necesidad de el ayornamiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses. De hecho, desde el principio, desde el principio del segundo gobierno de Trump, tanto Trump como Hegseth machacaron y machacaron con el pésimo estado de las Fuerzas Armadas estadounidenses y la necesidad de realizar cambios sustantivos. Pero hasta el momento, en cuanto a cambios, yo recuerdo casi únicamente los cambios ligados a la prohibición o la exclusión de las personas trans. No recuerdo si una exclusión o una prohibición abierta, pero sí alguna política tendiente a su retiro o por lo menos rechazar la promoción de las versiones trans. Exacto. Yo creo que los trans los han expulsado del ejército. Sí. Bueno, entonces directamente expulsados. Pero más allá de estas políticas evidentemente destinadas mucho más al mercado interno y a la disputa política interna, ¿no? Estas cuestiones ligadas a la política identitaria. ¿Comenzó realmente Estados Unidos un proceso de reestructuración de sus Fuerzas Armadas en cuanto a las decisiones verdaderamente fundamentales o no, en tu opinión como analista militar? No, yo creo, a ver, hasta ahora no. Lo que yo creo que se dan cuenta, y no es muy difícil darse cuenta de eso, es que el coste que tiene ahora mismo la defensa norteamericana es un coste desorbitado. Estamos hablando de $1 billón, $1 billón con B de dólares. Entonces, eso es un coste que es necesario optimizar. No puede ser el derroche que ha habido hasta ahora. Los balances del Pentágono no cuadran ni para atrás después de varias inspecciones realizadas en los últimos años. Desaparecen miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares han desaparecido. Entonces, eso no puede ser. No puede ser tampoco el mantenimiento de un gasto desorbitado que hace que alargues tus líneas tanto que sea imposible hacer nada más porque todo el dinero se te va en ello. Entonces, hemos escuchado cómo Trump hablaba a veces de reducir tropas en Europa, ahora del este de Europa, incluso de los bálticos, es decir, para dejarle el gasto a los europeos, ¿no? Y posiblemente eso vaya a ocurrir en otras zonas del mundo, por una cuestión de optimizar, porque no hay dinero. Es sencillo. Si tú quieres, por ejemplo, tiene una tríada nuclear, quitando los submarinos, muy anticuada. Poner esa tríada nuclear al día, eso es un dineral, un auténtico dineral. Y lo tiene que sacar de algún sitio, el presupuesto es el que es y está cerrado, ¿no? Entonces, de alguna forma tú tienes que optimizar ese dinero y tendrás que cambiar partidas.
¿eh? Luego se ha visto también cómo la movilización es muy baja, es decir, el atractivo para los jóvenes para que se integren en el ejército es muy baja, y eso implica unas políticas de acercamiento de las Fuerzas Armadas a la población que de alguna manera hay que impulsar, y eso también cuesta dinero, ¿eh? Por último, se ha visto, y lo hemos visto con el asesinato de Charlie Kirk, cómo algunos mandos militares han estado aplaudiendo el asesinato, lo cual ha provocado algunas destituciones. ¿Qué nos indica eso? Que hay división en el ejército, que hay división en las Fuerzas Armadas. Imagino que alrededor de todo esto y del aumento de la eficacia y de la eficiencia va a ir también un poco una parte de depuración, de sectores más cercanos a los demócratas, y que son mandos militares puestos por ello y que seguramente Trump esté pensando en sustituir. Entonces, pues bueno, como una forma de hacer eso es tú organizas un gran revolutum, un totum revolutum ahí, de generales, almirantes, los citas a todos, cada vez unos a otros, y seguramente con el tema de eliminar organismos, eliminar oficinas, cambiar cosas de sitio, cerrar despachos y demás, optimizas y depuras. Yo creo que esto va por ahí, porque hasta ahora ciertamente Trump no había hecho, es verdad, a ver, lleva 9 meses, tampoco hecho, pero no había hecho nada realmente con el tema de la reorganización de las Fuerzas Armadas. En unos Estados Unidos donde hemos visto que hay mucha facturación para el complejo militar industrial, pero también es cierto que el complejo militar industrial no revierte la inversión de la forma que sería deseable. Y podríamos citar algunos de los últimos proyectos de inversión en armamento que han sido auténticos desastres, ¿no? Desde aquellas fragatas que parecían de una altísima tecnología que se han acabado oxidando en los puertos por inservibles, o el derroche presupuestario que ha significado el F-35. Ahora quieren meterse con el avión de sexta generación, años, pero el coste es inmenso. En la versión del B-21, es decir, del cual solo hay 2 unidades de prueba y también va a ser otro coste inmenso. Entonces, claro, al final, lo que decía antes, tú tienes el dinero que tienes. No hay más. Es el que tienes presupuestado. Entonces, ¿qué haces? Pues tienes que, si quieres invertir más en otras cosas, tienes que recortar. Tienes que recortar de otros sitios. Es más, tendrán que volver a rellenar los arsenales críticos, porque en algunos de los sistemas de armas se han quedado, vamos, vacíos. Por ejemplo, el sistema THAAD de misiles, de antimisiles balísticos que ha estado utilizando Israel cuando la guerra de los 12 días. Es que no hay ni siquiera para proveer, ¿no? O el tema de los Patriots. El tema de los Patriots, que los que le han llegado, las 3 baterías que le han llegado a Ucrania eran alemanas. O sea, eran las alemanas operativas, y ahora le tienen que dar a los alemanes las 3 que ha dado, ¿no? para que lleguen lo antes posible a Ucrania. Pero claro, están hablando del año que viene. Ese es el ritmo de producción. Entonces, si eso no se mejora, si eso no se intensifica, si eso si no se optimizan esos recursos, pues el deterioro de la Fuerza Armada norteamericana va a seguir en aumento. Esto lo cita mucho Marciano, precisamente. Juan Antonio, en los días pasados, en el marco del debate general en la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump realizó un discurso muy largo con muchas definiciones sobre distintas cosas, incluida la cuestión de la guerra en Ucrania, pero por sobre todas las cosas acompañó estas definiciones con una publicación en su red, esta de aquí, una publicación sobre aparentemente un cambio de posición de su gobierno respecto a la guerra en Ucrania. Aquí la traducción de su publicación. Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia y tras observar los problemas económicos que le está causando, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda su forma original.
Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable. ¿Por qué no? Rusia lleva 3 años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana. Esto no le hace bien a Rusia, de hecho la hace parecer un tigre de papel. Cuando los habitantes de Moscú y de todas las grandes ciudades y pueblos y distritos de Rusia descubran la verdadera naturaleza de esta guerra, la casi imposibilidad de conseguir gasolina a través de largas filas que se forman y todos los demás problemas que afectan a su economía de guerra, donde la mayor parte de su dinero se gasta en combatir a Ucrania, que tiene un gran espíritu y cada vez más aguerrido, Ucrania podrá recuperar entonces su país en su forma original y quién sabe, quizás incluso ir más allá. Putin y Rusia están en graves problemas económicos y este es el momento de que Ucrania actúe. En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países. Seguiremos suministrando armas a la OTAN para que ésta haga lo que quiera con ellas. Mucha suerte a todos. Este es su mensaje en Truth y hoy respondía una pregunta en una conferencia de prensa relativa a esto. Atención. Un segundo. Ahora sí, de nuevo. La pregunta del periodista es la siguiente. Usted dijo algo respecto a Ucrania sobre la posibilidad de que Ucrania reconquiste todo su territorio. Y responde Trump. Sí, cambié mi posición efectivamente a partir de ver cómo ha estado actuando Rusia. I'm very dissatisfied with what Russia is doing and what President Putin is doing. Estoy muy insatisfecho con lo que está haciendo Rusia y con lo que está haciendo Ucrania. Perdón, y con lo que está haciendo Putin, perdón. Estoy muy insatisfecho con lo que está haciendo Rusia y estoy muy insatisfecho con lo que está haciendo Putin. I haven't liked it at all. He's killing people for no reason whatsoever. No me gusta en absoluto, está matando a muchísima gente sin ninguna razón. And they are doing very poorly considering they have put it all out on the line. Y realmente están teniendo un desempeño muy malo. Pusieron todos sus recursos ahí, toda la carne al asador. Their economy is going to hell. They're bombing the hell out of everything and they're picking up a very little territory. Están bombardeando Ucrania con todo lo que tienen, su economía está siendo fuertemente afectada, es un desastre y apenas pudieron conquistar territorios en Ucrania. De hecho, están perdiendo territorio en Ucrania. I think it's been very bad for the reputation of Russia. This war should have been over. If this were our war. Creo que esto ha sido muy malo para la reputación de Rusia. Esta guerra se tendría que haber terminado muy rápido. Si esta hubiera sido una guerra de Estados Unidos, la habríamos ganado en una semana. They're getting into fourth year, Jeff. They're getting into the fourth year now. 4 years of fighting, and you see what they've taken. Now, the last. Y por el contrario, están luchando sin mucho sentido desde hace 4 años y tú ves lo que han obtenido hasta ahora. Month they've taken very little, and you've been reporting on all the bombing, all the drones all over the place. 900 drones coming into certain areas like Kiev and. Apenas obtienen conquistas territoriales, a pesar de los enormes ataques con drones, incluidos ataques de 900 drones en una sola oportunidad. One night. And with all of that work, they've taken over very little. So now I'm very disappointed in President Putin. Y con todo eso apenas están obteniendo territorios. Estoy muy desilusionado con el presidente Putin. Juan Antonio, ¿qué lectura realizás de esto? La primera es que ya sabemos que este hombre es un charlatán, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo impresionante todavía es que haya medios de comunicación que se hagan eco de las chifladuras de un cantinflas como este. Este es un payaso. Perdón para los payasos que hacen una gran labor. Vamos a ver. Posiblemente
posiblemente pueda que esté mal informado. Claro, si el que le informa es el general Kellogg, que es un corrupto cuya hija tiene negocios en Ucrania, es muy posible que le estéis contando las monsergas que salen del pulgón verde de Kiev, del señor Zelensky. Entonces, bueno, pues puede decir tonterías. Por otro lado, oye, mira qué bien, ¿no? Rusia está perdiendo, esto es un desastre, pues mejor para Estados Unidos, ¿no? No sé, le veo muy preocupado por el futuro de Putin. No sé, da la sensación de que esto no le viene bien a los rusos, hay que ayudarles, ¿no? Es decir, es que son, de verdad, es una charlatanería vacía, sin ningún valor. Es decir, no tiene, solamente tipos ridículos pueden atreverse a decir, escuchen a Trump lo que dice. Tipos ridículos. Porque este señor no dice nada más que tonterías. Vamos a ver, datos, simplemente, desde comienzo de año. Las tropas rusas han avanzado 5.000 kilómetros cuadrados y han liberado 204 localidades. ¿Grandes pérdidas? Hombre, lógicamente es una guerra, tendrá pérdidas. Pero, por ejemplo, voy a dar un detalle, simplemente un detalle. Desde principios de año, el intercambio de cadáveres de soldados fallecidos en los combates es de 39-1. Un ruso por cada 39 ucranianos. Sí que son pérdidas, pero pérdidas exageradas. Exageradas. Siempre Trump habla de los millones de muertos. No sé dónde están los millones de muertos. Las grandes pérdidas rusas. Hombre, pues 39-1. Ya todo el mundo reconoce prácticamente que el número de fallecidos ucranianos se acerca al 1.000.000. A lo que hay que sumar entre 500 y 700.000 de desertores, desaparecidos, etc. Eso se llama desmilitarizar. Claro, a lo mejor simplemente lo que quiere de alguna forma es enviar mensajes a Moscú de que no me gusta lo que estás haciendo porque no te avienes a negociar como yo quiero. Es decir, es una forma de presionar. Puede que lo esté intentando, ¿no? Una forma de presionar. O simplemente que se esté dejando llevar, como digo, por esos asesores tan magníficos que tiene, como el corrupto Kellogg o las mentes preclaras del Pentágono. Y aquí vamos a otra parte de lo que dice Trump, ¿no? Es decir, si Rusia fuera una gran potencia, hubiera ganado en una semana. No como Estados Unidos, que tardó 20 años en ser derrotado en Afganistán y no fue capaz, tuvo que salir por patas porque no fue capaz de doblegar a los talibanes. Por no recordar Vietnam, o lo que ocurrió en Irak, otras efemérides gloriosas de las Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿no? Es decir, vamos a ver, de la guerra de Corea han tenido un desempeño pésimo. Las armas norteamericanas y occidentales en general han tenido un desempeño pésimo. Tal como está llevando la guerra de desgaste Rusia, lo que ha conseguido no solamente es que desde 2023 ya Ucrania sea incapaz ella sola de poder acometer los combates. No, es que ha tenido que ir la OTAN, 50 países en Ramstein en ayuda, para además ver cómo se vaciaban sus arsenales porque han sido incapaces tampoco de detener a los rusos. Hicieron la famosa contraofensiva, una catástrofe. Hicieron la famosa ofensiva en Kursk, una catástrofe. Han echado todas sus reservas para intentar detener el avance por Pokrovsk porque, claro, va hacia la última línea de defensa en Donbass y se caería todo el frente. Bueno, pues ahí están, quemándose las reservas. Y este señor dice poco menos que las dificultades económicas, hombre, teniendo en cuenta que es el país más sancionado del mundo y que, quieras que no, pues afectan, por ejemplo, cuando se impacta en una refinería, pues yo puedo indicar que a lo mejor hay decenas o centenares de miles de litros de gasoil refinado que no van a llegar a su tiempo a la gasolinera y a lo mejor se produce alguna cola en algún sitio. Pero la economía sigue creciendo. No, como él dice, sigue creciendo. Este año, muy pico por ciento, si no más. Pero además las reservas estratégicas rusas están ahora mismo en 712.000 millones de dólares, sin contar los 300.000 millones robados por esta pandilla de cuatreros que son los occidentales. Es decir, más del doble de lo que tenía al comienzo de la guerra. Esas son sus reservas. Entonces, bueno, puede decir lo que quiera.
Es decir, estamos acostumbrados, son las formas de Trump, es decir, él está muy preocupado por los miles de muertes que hay en Ucrania, muy bien, muy humano, muy comprensible, no se preocupa en nada de los miles de muertes en Gaza o de los que han ocurrido a lo largo y ancho del mundo con las intervenciones norteamericanas. Esas no lo han preocupado nunca. Es decir, la típica miseria moral de toda esta gentuza. El supremacismo moral típico de los occidentales, ¿no? Es decir, hace poco leí un informe, unas estadísticas sobre las muertes producidas debido a las sanciones norteamericanas a todos los países a los que tienen sancionado en todo el mundo. Son millones de muertos, Donald. Majadero, mamarracho, millones de muertos. ¿Qué coño estás diciendo? Pues nada, hombre, vas ganando. Pues venga a seguir. Venga, sigamos adelante. Venga, que vamos ganando. De victoria en victoria hasta la derrota final. Venga, es decir, sinceramente, a mí lo que más me llama la atención, no lo que diga Trump, que nos tiene acostumbrados. Lo que más me llama la atención es que haya imbéciles en los medios de comunicación, y digo, en la mayoría de ellos, imbéciles que se hagan eco de las palabras de un charlatán, de un indigente intelectual, de un mamarracho que le hace caso al primero que va a contarle gilipolleces al oído, como el corrupto Kellogg. Y hay imbéciles que te dicen, no, escuchen a Trump. Escuchen a Trump. ¿Qué les vas a escuchar a Trump, hombre? Si no dicen nada más que o mentiras o tonterías. Pues bueno, pues en esas estamos, ¿no? Nada, pues que muy bien, que con su pan se lo coma y siga adelante que van ganando, venga. Juan Antonio, algunos analistas, incluso analistas occidentales, están realizando la siguiente interpretación de las palabras de Trump. Trump presenta estas palabras altaneras, estas chicanas, estas provocaciones como cortina para abandonar Ucrania en manos de los europeos en una situación en la cual la guerra ya parece perdida y los europeos, deberán responder a este muerto, ¿sí? A este salvavidas de plomo. Aquí, por ejemplo, incluso Reuters, medio estadounidense, en lugar de recoger el optimismo de Zelensky en cuanto al cambio de posición de Trump sobre Ucrania y Rusia, están ya presentando esto con optimismo. Aquí la noticia, por ejemplo, detrás de los comentarios optimistas, algunos ven a Trump alejándose de Ucrania. Los comentarios de Trump marcan un cambio en la posición de Estados Unidos sobre Ucrania. No está claro qué papel asumirá Estados Unidos en apoyo de Kiev. Algunos analistas y funcionarios dicen que Trump se está desvinculando del tema. Los europeos buscan reforzar el apoyo a Kiev y Trump podría cambiar de opinión sobre Ucrania detrás de estas provocaciones, estas palabras altisonantes. ¿Posible esto, Juan Antonio? No, vamos a ver, Trump ya ha abandonado Ucrania. Lo único que está haciendo es negocio, sí lo ha dicho. No es mi pretensión hacer dinero con la guerra de Ucrania, pero si los europeos quieren comprar, pues que compren y hagan lo que quieran con las armas. Es que, o sea, más claro no se puede decir. Porque en el fondo sí que hay, porque esto también se lo habrán dicho a Trump, que si la guerra se pierde, ¿quién va a asumir la derrota? ¿Quién la va a asumir? No una potencia tan exitosa como los Estados Unidos, como hemos visto todas sus intervenciones militares desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, claro, ellos no lo van a asumir. Ellos ganan todas las guerras y hacen todas las paces. Uno escucha a Trump y, bueno, ha parado 7 guerras. Uno va a mirarlas y dice, no se ha parado, ¿no? Es decir, bueno, pero la que sí son gordas y por las pérdidas humanas, esas no las ha parado. Ni en el este de Europa ni en el Oriente Medio. Entonces, bueno, sí, es decir, es evidente que lo creo así. Es decir, Trump se está saliendo del follón, se está saliendo del conflicto. Lo ve en la lejanía, ¿no? Es decir, bueno, Rusia está haciendo mal las cosas. No, Ucrania podría recuperar los territorios perdidos e incluso ir más allá. ¿Y más allá a dónde? Pero vamos a ver. Claro, es un personaje como no tiene ni puñetera idea de lo que es la guerra, pues dice insensateces. Insensateces. Oigan a Trump, dicen insensateces. Y entonces te das cuenta, bueno, ¿qué le hacía falta a Ucrania ahora mismo para poder recuperar
todo el territorio perdido, un 20% del territorio del país más grande de Europa. ¿Qué le haría falta? Y ya no digo lo de ir más allá. ¿Qué le haría falta? Pues miles de vehículos blindados y tanques, decenas de miles de drones, potenciar la aviación, sistemas de defensa modernos y en cantidad suficiente, y sobre todo hombres, o sea, combatientes. ¿De dónde los va a sacar? ¿De dónde los va a sacar? Si ellos mismos reconocen que necesitarían unos 35.000 al mes mínimo y están llegando a la mitad para reponer las bajas. ¿De dónde los van a sacar? ¿Qué van a ir? ¿Los norteamericanos allí? Venga. Son fanfarronadas todas. La provoconada de un chuloputas de Nueva York. Es que te voy a decir, es decir, ese señor no sabe lo que es la guerra. No sabe lo que es la guerra. ¿Por qué no le manda sistemas TAT o más baterías Patriot a Kiev? ¿Por qué no lo hace? Venga, hazlo. Venga, bravucón. Con dos. Hazlo. Pues no, ¿por qué no han mandado más tanques Abrams? Porque se queman, ¿no? Eso es lo que pasa, que se queman. Claro, es decir, oye, pues venga. Rusia está luchando contra un ejército de 1 millón de hombres, armado, formado, financiado, con la logística adecuada, con todo el sistema de señales satelitales, de reconocimiento, de selección de objetivos, de 50 países. Eso es, Donald, 50 países, 50 lacayos tuyos. Toda esa pandilla de miserables que te lamen las botas. Eso es, esa es la guerra en Ucrania. Esa es la guerra en Ucrania. Si lleváis bramando, ladrando y lanzando aullidos desde hace 2 años, os habéis tirado 3 años diciendo que Ucrania iba ganando. Es decir, ¿pero de qué vais? Pues eso es un ridículo. A ver, si la gente no se ríe de vosotros en la cara, es simplemente porque tenéis el dominio absoluto de los medios de comunicación. Si no estarían como están en muchas partes de África, de Asia, de América, además, descojonándose en vuestra cara. Porque habéis hecho el ridículo. 50 países. Cada vez que se reunían en Ramstein, y venga miles de millones, y armas, y no sé qué. Armas, siempre eran milagrosas las armas. Van ahí los Javelin, van ahí los no sé qué, los Abrams, los Challenger, los Leopard. Después van ahí los HIMARS, luego los Storm Shadow, luego los Scarlet. ¿Y qué habéis conseguido? Con vuestras contraofensivas, ¿qué habéis conseguido? El ridículo. Habéis hecho el ridículo. Y entonces, para tapar el ridículo, dices, no, hombre, Rusia está en dificultades económicas, no como Europa, que está en recesión entera, ¿no? No, Rusia no ha avanzado prácticamente, ¿no? No, hombre, bueno, claro, 5.000 kilómetros cuadrados en lo que va de año. Hombre, dices, no es mucho, porque como efectivamente la estrategia militar rusa no consiste en operaciones en profundidad para conseguir territorio, porque no se trata de eso, que es lo que, como este hombre no entiende la guerra, pues no sabe lo que está ocurriendo. Es decir, como no se trata de eso, pues bueno, lo que hay que ver es cuánto ha destruido del ejército enemigo en estos 9 meses. No, lo importante no son los 5.000 kilómetros cuadrados. Lo importante es todo lo que ha sido destruido de los ejércitos enemigos. El agotamiento del enemigo, no de ucraniano, eso ya estaba agotado. El agotamiento de la OTAN. Y si no, venga, ¿cuántos tanques Leopard están dispuestos a mandar a los países de la OTAN para ayudar a Kiev? Venga, a ver. Si lo que mandaron fue la chatarra que sobraba, lo que tenían en los almacenes, hasta que se ha ido agotando. ¿Y ahora qué? Venga, ¿qué vais a mandar? Los F-16, acordémonos, cuando lleguen los F-16. Los F-16 llegaron y están haciendo ¿qué? El ridículo. Y así continuamente. Con lo cual, no hay que darle mayor pábulo a las palabras de Trump. Yo creo que su estrategia es salirse del conflicto, hacer negocios si se puede hacer. Hasta BlackRock se ha ido de Ucrania,
y sobre todo dejarle el muerto y que carguen con la derrota los imbéciles europeos, que para eso son imbéciles, porque en eso sí que Trump tiene toda la razón del mundo. En eso tiene toda la razón del mundo, porque les ha visto la cara de imbéciles, la cara de mamarrachos, y ha dicho, estos que carguen con el muerto. Y quien paga, lógicamente, son los pobres ucranianos, ¿no? Esto, claro, es adelante, y ya está. Por aquí imágenes de lo sucedido ayer en la Casa Blanca con la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a los Estados Unidos. Una reunión caracterizada por distintos elementos, pero entre otros en esta reunión, en el marco de esta reunión, Trump rectificó su posición respecto a las compras europeas de petróleo ruso. Recordarán que poco tiempo atrás había establecido como condición, Trump había establecido como condición para que Estados Unidos participase más activamente en la guerra contra Ucrania a través de sanciones y del envío de más armas, como condición había establecido el fin de las compras de petróleo por parte de los europeos. El día de ayer pudo realizar llamados con el presidente de Hungría, el señor Viktor Orbán, y con el presidente de Eslovaquia, Robert Fico. Ambos, aparentemente, en esas llamadas lo participaron de la situación obvia de sus países en cuanto a que carecen de salida al mar y por eso solo pueden realizar compras de petróleo y gas ruso a través del único gasoducto existente en sus países. Bueno, a partir de eso Trump deliberó sobre esta amenaza y en el marco de la conferencia de prensa posterior a esto flexibilizó su posición, rectificó su posición con algo así como, no queremos más compras de petróleo ruso por parte de Europa, excepto de Hungría y de Eslovaquia, porque no pueden otra cosa, con lo cual, una vez más, idas, vueltas, blanco, negro. Pero más allá de esto, seguramente Erdogan y Trump habrán realizado una conversación muy interesante sobre múltiples temas debido a la posición de Turquía en todo esto. ¿Qué temas, sobre qué habrán deliberado? ¿Qué elementos pueden haber aparecido en esta reunión, querido Juan Antonio? Mira, Trump a estas alturas me quiere decir que no sabía que Eslovaquia y Hungría, la única forma que tienen de conseguir gas es por el único gasoducto que existe y por lo tanto es ruso. No lo sabía. Porque esto lo sabe cualquiera, ¿eh? Cualquiera que haya seguido algunos en los canales en los que hablamos mucho, es decir, no lo sabía. No lo sabía todo él todavía. Pues es para echarse a temblar, porque la pregunta es, ¿qué sabe este hombre? Porque da la sensación de que no sabe nada. Suelta sus burradas y después tiene que echar para atrás. ¿Por qué? Porque alguien se lo habrá dicho Orbán, se lo habrá dicho Fico, es decir, es que nosotros no tenemos otra opción. ¿Y entonces qué? No lo sabía. No lo sabías. Claro, si te tiras todo el día jugando al golf y diciendo gilipolleces y escribiendo en Club Social, pues no lo puedes saber. Para saberlo hay que estudiar. Hay que leer. Si no lee ni el calendario para saber qué día vive. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tiene que echar marcha atrás. Pero además nos lleva mareando con esto. Hombre, ya muchas semanas, si no meses. Venga, que ponga ya las sanciones. Venga, ¿por qué no lo hace? Ya, ¿por qué no lo hace? Y entonces, bueno, pues recibe al señor Erdogan. ¿Erdogan qué habrá hecho? Pues habrá hecho uno de sus ejercicios de magia, casi, diplomática, para seguir sentado en las dos sillas que le interesa a Erdogan en función de sus intereses. Le habrá calentado la oreja a Trump diciendo, yo quiero los F-35 y quiero no sé qué, bueno, mientras sigue comprando también armamento ruso. ¿Por qué? Porque le interesa estar ahí, en medio. Porque Erdogan es miembro de la OTAN,
Y entonces Trump ha dicho, hombre, no quiero comprar los F-35. ¡Qué maravilla! Dinero, dinero, dinero. Ha empezado a escuchar el tintineo de las monedas. Y ya está. Y Erdogan se ha ido tan campante. ¿Van a llegar los F-35 a Turquía? Posiblemente ni lleguen. Pues da igual, porque esto cambiará el momento que Erdogan aterrice en Ankara. Es decir, ya está. Es decir, no hay que darle... Es que todo este tipo de pequeñas cumbres muchas veces son prácticamente, bueno, ¿cómo decirte? De consideración, ¿no? Es decir, ver, bueno, uno lleva en la carpeta toda una serie de posibles cuestiones, negocios y demás, y bueno, pues, ¿cómo se actúa? Pues se actúa poniendo el énfasis en temas muy importantes y delicados, de tal manera que sabes que no va a haber acuerdos, pero como tienes que sacar algo de las reuniones, al final llegas a acuerdo en otros puntos que son los que realmente interesa sacar. Se habla de los F-35, pero luego a lo mejor, pues oye, pues hay un acuerdo, por ejemplo, de colaboración con el tema de energía nuclear para centrales nucleares turcas, por ejemplo, y pues así un acuerdo entre empresas o lo que sea, y ya ha sacado algo, ya ha sacado lo que en el fondo lo que sabías que podía sacar. Pero esto es así en general en todo este tipo de reuniones. O sea, no hay que llamarse a engaño. Luego, bueno, que luego salen a hacer las ruedas de prensa y entonces se habla de cosas como muy importantes, ¿no? ¿Cuántas reuniones? O sea, no reuniones ya, es decir, ¿cuántos contactos ha tenido Turquía con la Unión Europea, con los Estados Unidos? ¿Verdad? Como miembro de la OTAN, ha estado en las cumbres de la OTAN, ha estado en... A ver, es decir, es que también estuvo en la cumbre de la Organización de Cooperación en Shanghái. Es que no, es decir, esto realmente no indican operaciones de gran política. Bueno, siempre con los jefes de Estado extranjeros te reúnes porque siempre hay temas que tratar y en los cuales puedes sacar cierto beneficio. Muchas veces simplemente estás haciendo de comercial de empresas norteamericanas o de empresas turcas, en este caso, ¿no? Es decir, estás haciendo de comercial para establecer, bueno, pues canales de negociación puramente comerciales, puramente empresariales. Es decir, a ver, ¿va a haber algún cambio estratégico en la posición de Turquía? Ya digo yo que no. Vamos, ni muchísimo menos. ¿Qué va a hacer? ¿Cerrar el Mar Negro a la flota rusa? Venga. Es que, es decir, de verdad, cuando uno escucha las cosas, luego tiene que ver los resultados y lo que va sucediendo después para intentar entender realmente qué es lo que se habló o a qué acuerdos se pudieron llegar, ¿no? Pero no, como decir, estamos en la superficialidad más absoluta, es decir, escuchen a Erdogan y escuchen a Trump. Lo que vayan a decir en una rueda de prensa, es decir, va a ser... Nadie, a ver, en una rueda de prensa entre el jefe de Estado, nadie va a poner a parir, nadie va a poner a insultar, nadie va a poner a enfrentarse con el jefe de Estado que tiene al lado. Eso no se va a hacer. Con lo cual todo van a ser buenas palabras y entendimiento. Bueno, luego están las torpezas de Trump, ¿no? Pero como decirle, cuando se habla del fraude electoral, le hacen una pregunta, está al lado Erdogan, y dice, de esto Erdogan sabe mucho. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que Erdogan ha hecho fraude electoral? Si son unas cosas que dices tú. Pero bueno, es que es Trump, coño. Es el mejor Trump, sin dudas. El Trump de la... ¿no? Claro, pues, eso quiere decir incluso que esté acusando a Erdogan. No, es que no se le ha ocurrido, no. El que, si en vez de estar Erdogan hubiera estado Bukele, él hubiera dicho mucho. Y de esto Bukele sabe mucho. Ya está. Le está echando una flor, claro, todo el mundo entiende. ¿Cómo que sabe mucho? Pero bueno, no hay que darle. Yo creo que Juan Antonio, en una conferencia de prensa el día de hoy, Trump presentó esto. The team from your administration, led by Vice President Vance, with ensuring that we can preserve TikTok as a platform for the 170. Aquí la firma de el decreto presidencial relativo a la adquisición de TikTok en Estados Unidos. Million Americans who use it, while ensuring that their data is properly protected as required by law. With this executive... Bueno, su ayudante, su asistente,
básicamente recapitula los puntos principales de este decreto presidencial, de esta orden presidencial, como la llaman en Estados Unidos. Básicamente determina un cambio de manos de los propietarios actuales chinos. Recuerden, TikTok representa una red social china. Estados Unidos rechaza esto. Además, por cierto, la red social con mayor crecimiento y con mayor difusión entre los jovencitos, entre las personas más jóvenes. Esta orden presidencial determina la adquisición de TikTok en Estados Unidos, no en el mundo, sino solamente en Estados Unidos, por capitales estadounidenses, en realidad por un amigo del propio Trump, supuestamente garantizando el cuidado de los datos de sus usuarios. El relato del asistente de Trump. You will be effectively bringing into effect the agreement that will save TikTok and ensure that it can operate safely and securely. So this is interesting because ahora sí, Trump. Bueno, esto es muy interesante porque I had a very good talk with President Xi. A lot of respect for him. Hopefully. Es muy interesante porque tuve una muy buena conversación con el presidente Xi Jinping. Tengo mucho respeto por él. He has a lot of respect for me too. And él me respeta a mí mucho también. We talked about TikTok and other things, but we talked about TikTok and hablamos sobre TikTok y otras cosas naturalmente también, pero también sobre esto, sobre TikTok. Gave us the go ahead. You know, it's run by American investors and American companies. Y nos dio la luz verde. Ahora será operado por inversores estadounidenses. Great ones, great investors, the biggest. You don't get bigger, I don't imagine. Fantásticos inversores estadounidenses, de los más grandes, no hay más grandes que ellos. And maybe I'll have JD. JD was very much involved and in charge of it. And maybe I'll have you say a few words about the deal. Bueno, y llama a JD, a Vance, para las explicaciones sobre esto. ¿Tu lectura respecto a esto, Juan Antonio? Bueno, a ver, es decir, esto nos indica una cosa. Xi Jinping ha hecho un negocio, bueno, Xi Jinping, los dueños de TikTok, porque han vendido una parte, la parte norteamericana de TikTok, 14.000 millones de dólares. ¿Y por qué Estados Unidos querría comprar la parte de TikTok de Estados Unidos? Pues porque ellos necesitan, Occidente necesita tener el control absoluto de las redes sociales. ¿Para qué? Para el control social, para el control del mensaje. Lo que hemos visto ha sido la firma de un aparato parapolicial para el control de los ciudadanos. Porque claro, TikTok en mano china no estaba controlado. TikTok sigue existiendo en todo el mundo bajo manos chinas, menos en Estados Unidos, que va a ir a los amigos de la Big Tech tecnológica, de las grandes tecnológicas norteamericanas, que ya dominan Facebook, que ya dominan WhatsApp, que ya dominan Instagram, que ya dominan YouTube, que ya dominan la mayoría de las redes sociales y por lo tanto dominan la comunicación que existe con los sectores sociales que se informan a través de ellas, fundamentalmente los jóvenes. Juan Antonio, perdón por la interrupción, pero gracias a TikTok, las imágenes de la masacre de Israel contra los gazatíes, gracias a TikTok las imágenes recorrieron el mundo a pesar de la censura en los medios hegemónicos estadounidenses, como así también en las redes sociales estadounidenses como Facebook, como Instagram, incluso como como ex Twitter de Elon Musk. Por TikTok, esas imágenes de niños masacrados por los bombardeos israelíes recorrieron el mundo y generaron las reacciones actuales, ¿verdad? Claro, por eso digo que realmente es la firma de la censura a una red social, a la única red social que en Estados Unidos quedaba un poco al margen, ¿no? Es verdad que todavía existe Telegram y luego existen las redes sociales que no dependen de ellos, ¿no? WeChat en China y otras redes algunas plataformas de vídeos, Bichute, Rumble, en fin, pero es decir, las mayoritarias son las que controlan esta gente. Fijémonos que es posible que haya habido una especie de tregua en las élites que se significan, y ya lo comentamos, en la famosa cena
de la visita de Trump al rey Carlos de Inglaterra, en esa cena en la cual estaban los cabecillas de toda esta gente, desde Apple a Meta, desde la gente de OpenAI, ChatGPT, hasta, bueno, prácticamente todos, Nvidia, están todos los tecnológicos. Porque lo que se va y lo que van a intentar es el control mediante toda clase de artimañas, incluida la censura o la persecución judicial, el control de los mensajes. Y esta compra de TikTok por 14.000 millones de dólares va en ese sentido. Le llegarán las imágenes, posiblemente que tú decías de Gaza, a un usuario en Caracas, en Buenos Aires, en Zimbabue o en Singapur, pero no le van a llegar a los ciudadanos norteamericanos, que es donde los lobbies sionistas estaban muy preocupados por el cambio de tendencia debido precisamente a las comunicaciones que se realizaban por redes sociales no censuradas. Con lo cual, bueno, pues ya vemos una vez más otro paso más del mundo libre en la dirección del encarcelamiento del pensamiento en todo Occidente. Obra, una vez más, de Trump. Bien, cambio de foco. Posiblemente sí. No por Trump, porque es que a ver, ni sabría lo que habría en TikTok. Posiblemente no por Trump, sino porque le han dicho, presidente, esto hay que controlarlo. Está en manos chinas, los comunistas. Y entonces ha procedido. Efectivamente. Cambio de foco en el análisis. Establecemos el foco ahora en Asia, aunque antes quiero, sí, como siempre, recordar, por favor, que nos acompañen demoledores y demoledoras con el pulgar arriba, con el like. Eso nos ayuda contra la censura en esta plataforma. Y por cierto, quiero recordar también que ayer realizamos el primer debate en el ciclo de debates denominado Demoliendo mitos de la política polémicas. Ayer participó Fernando Moragón y participó Joseph Hage desde Miami en un debate interesantísimo sobre Putin, sobre Rusia, sobre Estados Unidos y sobre la OTAN. No lo desaprovechen, el video aparece ahí. Pronto participará también Juan Antonio como uno de los contendientes en este ciclo de polémicas. Dicho esto, quisiera que comencemos la conversación sobre esta filtración. Filtración publicada por los iraníes de imágenes y nombres de los científicos nucleares israelíes y, por cierto, imágenes de la central nuclear de Dimona, información muy detallada, filtrada por los iraníes, en el marco de un conflicto, por el momento, simplemente suspendido, porque todos los analistas críticos vaticinamos de aquí a poco el reinicio de la guerra entre Israel e Irán. ¿Cuál es el significado de esta filtración, Juan Antonio? Hombre, la primera que se te viene a la cabeza es que el servicio de inteligencia iraní les ha pegado un golpe tremendo al Mossad, que ha sido incapaz de hacer una contrainteligencia lo suficientemente eficaz. Se han metido hasta la cocina, como se suele decir. Son miles de documentos. Ha quedado ya claramente en evidencia ante todo el mundo el programa nuclear israelí. Aquí la pregunta que hay que hacer es cómo los espías iraníes han logrado meterse allí dentro, porque tenían conocimiento de lo que es el plan nuclear israelí, y en cambio la OEA, dirigida por ese sinvergüenza que es de Grossi, ha sido incapaz en todos estos años de decir, hay que inspeccionar las instalaciones nucleares israelíes. En definitiva, y como conclusión, que no hay que ser muy inteligente para esto, no hay que ser ningún experto de ningún tipo, la OEA no es más que otro chiringuito al servicio de las potencias occidentales y al servicio de Israel. Queda en evidencia. Después, a ver, es decir, todos sabemos que hay acuerdos de inspección en Irán, ¿no?, por parte de la OEA de sus instalaciones nucleares.
bueno, ya se han quedado prácticamente anuladas, reducidas al mínimo y demás. Yo, es decir, lo que todavía no entiendo, sobre todo en los países del sur global, es cómo siguen perteneciendo a la OEA y no han mandado a Grossi y a su camarilla y a toda esta gente, no nos han mandado al carajo ya, y que cierren esa organización internacional que solo sirve a los intereses de Estados Unidos, y cuando digo Estados Unidos siempre va unido Israel, a los intereses anglosionistas globales, y nada más. Es decir, ¿qué más se necesita ya? ¿Qué más se necesita para que alguien le diga a Israel, vamos a inspeccionar tus instalaciones nucleares y vas a declarar qué es lo que estás haciendo allí y qué cantidad de armamento nuclear tienes acumulado? ¿A qué no? ¿A qué no lo vemos? ¿A qué no lo vamos a ver? Y no lo vamos a ver, ¿por qué? Pues porque eso son los buenos. Entonces, vamos a ir a inspeccionar a Israel. No, hombre, no. Son los buenos. Con lo cual, esto es lo que nos indica, más allá del éxito que ha tenido la inteligencia iraní, nos indica lo que es la OEA y como muchos de los otros organismos de Naciones Unidas. Todo lo que es un instrumento de las políticas anglosionistas. Por cierto, presentamos las imágenes de esta filtración como cortesía de nuestro canal amigo de Telegram, Guerras y Geopolítica. Muchas gracias por esta información y todo el mundo invitado a la suscripción a ese canal de Telegram. Así que súper importante la suscripción de todos ustedes allí. Por cierto, es súper importante también que nos acompañen con la suscripción a nuestro canal hermano, DMP Geopolítica, en el cual, por cierto, Juan Antonio todos los sábados realiza su propio programa, solo, sin mis interrupciones y con, bueno, total libertad. Lo mismo Fernando Moragón, como así también muchos otros analistas. Y, por cierto, súper importante también que nos acompañen a partir de ahora con nuestro canal de Demoliendo Mitos de la Política en inglés, a partir de ahora traducido gracias a la inteligencia artificial. Estamos comenzando esta semana, por lo menos si no lo quieren acompañar porque no quieren presenciar los videos en inglés, por lo menos que nos ayuden con la difusión entre sus amigos angloparlantes, siempre alguien, algún estadounidense, algún británico, alguien, bueno, o alguien de otro país hablando inglés, quien no pueda con el español, puede a partir de ahora acompañarnos por ahí. Juan Antonio, nada mejor que tu análisis sobre Grossi para la introducción de este último tema. Esta interesantísima reunión en el marco del foro de la Semana Atómica Mundial en Moscú, el día de ayer, en la cual participaron, atención a esta lista, ahí visibles algunos. Por un lado, Lukashenko, a la izquierda. A su derecha, Putin, ¿sí? A la derecha, el primer ministro de Armenia. No recuerdo nunca si primer ministro o presidente, siempre cometo el error, pero bueno, en última efectivamente. Y también sentado por aquí, ahí Putin a la vista, atención a quién más participó ahí un poquito más adelante. Este señor, mi compatriota, el impresentable de Rafael Grossi, quien por cierto ahora quiere nada más y nada menos que la Secretaría General de las Naciones Unidas, este señor encargado o responsable de la filtración de la información recopilada en Irán por los revisores, por los miembros de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la Agencia Nuclear Internacional. Bueno, toda esa información filtrada a los israelíes, obviamente de mala fe y también por la ingenuidad de los iraníes, evidentemente. Bueno, todos ellos participaron en esta reunión y en el marco de estas reuniones, Lukashenko, al habla ahí, el presidente bielorruso, realizó dos declaraciones importantes. Por un lado, estableció que Bielorrusia comenzará la construcción de su segunda central nuclear de la mano de Rusia, de la mano de Rosatom, lógicamente, algo esperable, pero hasta ahora no confirmado. Pero por otro lado también realizó una
confirmación de que los misiles Oryezhnik rusos aparecen en camino, esas sus palabras, aparecen en camino ya para ser establecidos también en el territorio bielorruso. Juan Antonio, significado de todo esto, análisis de todo esto, por favor. Bueno, lo primero, Lukashenko ha dicho lo de los Oryzhnik porque lo ha dicho el presidente Putin. Suéltalo ya. Es así. O sea, estas cosas no se dicen improvisando. Es decir, Trumps en el mundo hay uno. Es decir, hay uno. Y es evidente que lo ha soltado porque bueno, es un mensaje. Los misiles Oryzhnik, capaces de portar cada uno 6 cabezas nucleares de 10 a 15 kilotones, ya están desplegándose en Bielorrusia, ¿no? Ya están decididas las zonas de despliegue y todo. Esto ya está muy avanzado. Cuando ya se dice están a punto de llegar, es que igual están ya allí. Esto es así. El significativo que esté Grossi, me imagino que porque para el comercio internacional de la construcción de centrales nucleares, pues al final, claro, los países, digamos, tienen que tener cierta confianza y que no les van a poner problemas. Y para eso está ahí el sinvergüenza de Grossi, que no sabemos si cobrará sobres o qué, para dar el visto bueno. Y a lo mejor efectivamente ha estado ahí sentado y por debajo le han pasado el sobre. No, estas cosas nunca hay que eliminarlas por completo de la ecuación. Hay cosas también muy importantes de esta reunión. Por ejemplo, que el año que viene ya se pone en marcha la primera central nuclear rusa de ciclo cerrado. ¿Qué significa? Pues que el gran problema de toda la vida de las centrales nucleares, que eran los residuos, pues se va a solucionar. Al menos en gran parte. Lo cual, claro, es un impulso al desarrollo de la energía nuclear muy importante, muy importante. Y evidentemente esto tendrá consecuencias económicas también para la economía rusa, porque prácticamente es el país que más centrales nucleares construye en todo el mundo, por fiabilidad, por seguridad, por garantizar el suministro del uranio, del combustible para esas centrales. Entonces, bueno, pues es decir, es una cumbre más de esas que en Occidente nadie se percata, nadie dice nada, nadie explicita ni le da la importancia adecuada, para que Donald Trump siga diciendo pues sus tonterías, ¿no? Y de lo mal que le va todo a Putin. Entonces, bueno, pues es decir, yo creo que es una noticia, es importante, tiene más calado de lo que parece, pero lo iremos viendo en el futuro, el calado de este tipo de reuniones, porque tiene su aspecto económico de la venta y construcción de centrales nucleares. Creo que a la India van a ir 4, a Irán van a ir 4 centrales nucleares más, a India también, y otros países, incluido alguno africano, que ya está pensando en la construcción de su primera central nuclear. Claro, tienen el uranio. Es que lo que era increíble es que si el uranio saliera a bajísimo precio para las centrales nucleares francesas y no hubiera desarrollo en los países africanos, ¿no? Es que estas cosas, por eso digo que estas cumbres y demás, estas decisiones se van con mucha más claridad cuando ya se van concretando en el futuro, ¿no? Y entonces diré, no, entonces se decidió en la cumbre que hubo en 2025 en Moscú, en el Foro Atómico Mundial, ¿no? Y bueno, lo único es la santa paciencia que hay que tener de ver a estos tipos sentados ahí, cuando todos sabemos que están jugando para el enemigo, ¿no? Pero bueno, a veces los intereses comerciales no te queda más remedio que sentarte con el estafador de turno, que sabe que es un estafador, que es un ladrón, pero bueno, tienes que sentar con él porque es el que tiene la llave para hacer un determinado negocio, ¿no? Y no te queda más remedio, ¿no? En definitiva, pues es un mundo muy triste, pero es el que hay, ¿no? Precisamente porque en nuestro trabajo debemos presentar permanentemente noticias sobre cuestiones tristes, realizar análisis sobre cuestiones lamentables, paupérrimas. Yo estoy seguro que lo que le pediría al cuerpo a Lukashenko es coger a Grossi, pegarle una patada en el culo y echarlo de aquí. Yo no tengo la más mínima duda. Es decir, pero bueno, claro, es decir, lo que digo, ¿no?
Precisamente por esto siempre redondeamos nuestras transmisiones con un poquito de humor. En este caso, lo que vamos a presentar, en realidad no podemos determinar si genera risa o genera llanto. Quizás podríamos caracterizar a estas imágenes como Dios los cría y ellos se juntan, o mejor dicho, quizás la CIA los cría y ellos se juntan. Atención a esta reunión en Nueva York entre Al-Gulani, el hasta hace no mucho tiempo cortacabezas, con una recompensa por su cabeza de los Estados Unidos, y el presidente ucraniano de mandato caduco, Volodymyr Zelensky. Qué cambiado Al-Gulani, ¿no? Ahí la firma de algún acuerdo, alguna estupidez. Esta imagen, Dios santo. Juan Antonio, todo tuyo. No, esa imagen la podías completar con otra imagen del mismo personaje sirio, con el llamado rey de España, que también anda por ahí con él. Son imágenes, efectivamente, no sabes si reírte o llorar. A ver, en el fondo da mucha pena, Es decir, ver estas imágenes. En fin, ¿qué voy a decir? Porque lo único que me pide el cuerpo es empezar a sacar, a que de mi boca empiezan a salir culebras, ¿no? Porque indica la miseria moral al que pueden llevar los gobernantes, ¿no? Yo sé que habrá muchos intereses económicos. Bueno, en el caso de Zelensky, lo más que hay son intereses mediáticos, ¿no? Sobre todo salir en la foto, da la sensación de que tiene muchos aliados en el mundo, de que todo el mundo está con Zelensky y con Kiev, ¿no? Bueno, puedes entenderlo. El otro personaje, pues como es quien es, y ahora es un señor de traje y corbata, ¿no? Pues, oye, cuantas más fotos se haga también al respecto, pues mira que, es decir, hombre, ante la población siria y demás, es una forma de normalizarle. Yo estoy convencido que este sujeto fue agente de los servicios secretos occidentales, no ahora, no cuando llevaba al frente al Nusra, no cuando era miembro del ISIS, desde que era miembro de Al-Qaeda. Desde entonces, yo creo que este señor es miembro de los servicios secretos occidentales, con todas las consecuencias morales que uno puede preguntarse de a quién se ha estado apoyando, qué se ha estado justificando, qué se ha estado ocultando, para que auténticos criminales, terroristas, genocidas, salvajes, bueno, pues ahora nos aparezcan en Naciones Unidas con corbatita, haciéndose fotos, incluso con el llamado rey de España. Juan Antonio, y esto de aquí, atención a esta otra reunión de Al-Gulani en el marco de el debate general en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Atención a esto. David Petraeus, el exdirector de la CIA, claro, y en su momento también el comandante del Comando Central de Estados Unidos, uno de los responsables de la guerra en Irak, básicamente. Bien. Atención a esto. Y en Siria. Esto si uno lo quiere para una comedia, ni siquiera, esto por encima de cualquier, la ficción superando la realidad superando la ficción. This next one is about you personally. How are you holding up under all... La próxima pregunta, en un tono cándido, la próxima pregunta es para ti personalmente. ¿Cómo estás llevando esto? ¿Cómo estás soportando la presión? Are you getting time to do some thinking? ¿Estás pudiendo pensar? ¿Estás pudiendo reflexionar? Are you getting enough sleep at night? ¿Estás pudiendo dormir bien por las noches? En una entrevista en el foro Concordia entre David Petraeus y Al-Gulani. Again, I've been there, and it is so very, very hard. Yo he estado ahí, es muy difícil, por eso te hago esta pregunta personal. Your many fans, and I am one of them.
y tus muchos fans, y yo soy uno de ellos, We do have Soy tu words. jefe. y aplauso a moco tendido, ovación ahí en Nueva York a Al Gulani, hasta hace poco con el turbante cortando cabezas para elegir el Estado Islámico. Es que, no, la realidad supera la ficción. Es decir, bueno, pues así tenemos al jefe, pues Petrus ha sido hasta director de la CIA, y además efectivamente estuvo en la campaña implicado como mando supremo en la campaña en Irak y Siria en su momento. Y bueno, Donald, ahí tienes uno de las grandes cabezas militares que has tenido en los Estados Unidos y que, vamos, los generales rusos, ¿qué son comparado con este elemento, ¿no? Es decir, ¿qué son comparado con este tipo? Solo hay que recordar la guerra en Irak, ¿no? Y cómo al final, pues, quedó, lo único que se consiguió fue destruir un país y que dejarlo en el caos más absoluto, permitir el surgimiento del Estado Islámico, la guerra en Siria, y la cantidad de barbaridades que vimos, porque para eso formasteis a tipos como el que tiene ahora mismo enfrente, con su corbatita, para que hicieran esa labor. Muy constructivo todo, muy constructivo, para que la gente lo piense, para que la gente lo piense, sobre todo cuando llegan los momentos de ir a votar, para que la gente piense en qué elementos están ustedes depositando el voto, en qué pandilla de criminales. Juan Antonio, como siempre, un placer la conversación. A nuestros demoledores y demoledoras, 2 o 3 pedidos, una vez más, que nos ayuden con el like, con el pulgar arriba, que nos acompañen con la suscripción naturalmente y recuerden también acompañarnos con la suscripción en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, en el cual en muy poquito tiempo, ahora en un ratito, comienza en Fernando Moragón su programa y mañana el propio Juan Antonio Aguilar. Por favor, la suscripción a ese canal también, y recuerden también que comenzamos nuestro canal en inglés. Juan Antonio, como siempre, un placer, un abrazo fraternal desde aquí para allá. Un saludo a todos. Dios.